Sí, doctor, sí, sí. Sí, se ve. Ya, fantástico. Recording in progress. Bueno, bienvenidos entonces a la clase de reanimación cardiopulmonar, que está, como ustedes ya lo saben, en el ciclo de clases de anestesiología. ¿Y por qué está en el ciclo de clases de anestesiología? Porque la especialidad se llama anestesiología y reanimación. Así que esta es parte integral de lo que nosotros hacemos habitualmente. Quiero empezar la clase con una declaración. Y esta declaración es que ninguno de ustedes va a aprender reanimación cardiopulmonar hoy día. ¿Y por qué digo esto? Porque la reanimación cardiopulmonar es una actividad compleja y que tiene múltiples aspectos de los cuales algunos son cognitivos, algunos son manuales, o sea, de habilidades, y otros son de actitudes. Y por lo tanto, en ninguna clase uno puede enseñar realmente reanimación cardiopulmonar, sino que la única forma de aprender reanimación cardiopulmonar es a través de un taller en que uno pueda poner las manos, simular y realmente ponerse a prueba en un contexto de simulación o idealmente no, pero en un contexto de reanimación cardiopulmonar real, de manera de aprender realmente cómo se debe hacer esto. Pero ya que estamos en este contexto actual, vamos a enfatizar los contenidos cognitivos para que ustedes en algún momento tomen un curso, tomen un taller, hagan simulaciones y puedan aprender lo que son las habilidades y las actitudes que son necesarias para enfrentar una reanimación cardiopulmonar de forma exitosa. Si hablamos de cuán necesario es aprender reanimación cardiopulmonar, les diré que es muy necesario. Y es muy necesario no porque sea tan frecuente la existencia de los paros cardiorrespiratorios, que tampoco es tan raro, pero tiene el detalle de que es una emergencia y que ustedes van a ser las personas que van a tener que tratarlo y que probablemente van a ser las personas que más sepan de reanimación cardiopulmonar en ese lugar. Y aunque no sean la persona que más sepa, lo más probable es que vayan a ser la persona que tiene que hacerse cargo del equipo y tomar las decisiones por su profesión. Por lo tanto, cuando uno se enfrenta con un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, tiene que hacer las cosas rápido, tiene que hacerlas bien, de manera de poder darle el mejor pronóstico al paciente. ¿Cuán bueno es el pronóstico? Es malo. En general, la gente que se muere tiende a permanecer en ese estado. Y la gente que podemos salvar de ese estado es poca. Ahora, cuando existe un paro extrahospitalario, la sobrevida es del orden de 2 a 11%. Realmente muy mala. Y en Estados Unidos, que es donde más existe conocimiento en la población general de reanimación cardiopulmonar, no sobrepasa el 15%, excepto en Seattle, que es una ciudad en que la sobrevida es extraordinariamente superior a todo el resto de Estados Unidos. ¿Y por qué? No porque los seatlinos sean más resistentes a la muerte, sino que porque la ciudad se organizó de tal forma de que la población en general, en su mayoría, está capacitada para hacer reanimación cardiopulmonar básica. Los sistemas de emergencia están optimizados para tener tiempos de respuesta muy rápidos y coordinación con los centros de atención intrahospitalaria para llegar con el paciente rápido y hacer un tratamiento adecuado de forma efectiva. Por lo tanto, si bien la sobrevida es muy mala, existe una gran posibilidad de mejorarla. Y la única forma de mejorarla es sabiendo reanimación cardiopulmonar y haciéndola de buena forma. Cuando la institución participa en un sistema de aseguramiento de la calidad
las sobrevidas mejoran también muy importantemente hasta un 18% en adultos y mucho más en niños. Por lo tanto, el evaluar la calidad de la reanimación también es muy importante para lograr mejorar el pronóstico. Cuando uno hace un paro cardíaco dentro del hospital, la sobrevida obviamente debería ser mucho mayor, y es mayor, pero no mucho. Y también tiene su horario. La sobrevida es mayor del 20% cuando uno se muere de día, pero es bastante más baja cuando uno se muere de noche. ¿Por qué? Porque hay menos gente, la gente está con más sueño, hay menos personal en relación a la cantidad de enfermos, de tal manera de que la calidad del cuidado ciertamente disminuye en los horarios nocturnos. Ahora, si uno realmente tiene muchas ganas de sobrevivir, lo ideal es que decida hacer un paro cardíaco en pabellón o recuperación y de día, que es donde existen las mejores probabilidades. Mientras que si uno decide morirse en una sala de hospitalización y de noche, su sobrevida es tan mala como hacer un paro extrahospitalario. Cuando un paciente cae en paro, tenemos que hacer reanimación cardiopulmonar. Y la reanimación cardiopulmonar se describió de la forma que conocemos hoy en día en 1960, en un artículo de JAMA hecho por estos señores, Couben, Judd y Knickerbocker. Estaban trabajando en un sistema de desfibrilación cuando descubrieron algunas cosas que los llevaron a inventar el masaje cardíaco externo. Y ellos publicaron esta técnica y resultó también que se hizo extensiva a toda la medicina y se ha ido perfeccionando, pero la técnica básica sigue siendo la misma que en 1960. Ellos además publicaron este artículo en que describían la técnica, ¿cierto? Y dijeron esto que me parece muy interesante, que ya en 1960 hablaban de la terapia post-resucitación, del monitoreo cercano de los signos vitales, el uso de elementos osmóticos para disminuir el edema cerebral. Y por lo tanto, ya en ese tiempo hablaban de terapia intensiva y de reanimación cardiopulmonar y cerebral, cosa que no entró en boga hasta décadas más tarde. La reanimación cardiopulmonar en el mundo está siendo constantemente revisada y sus normas o guías clínicas están siendo periódicamente actualizadas. Y estas guías se actualizan cada 5 años. Y son publicadas por grandes organizaciones médicas, como por ejemplo la American Heart Association, que dicta las normas para Estados Unidos y que son en general las que nosotros también seguimos. También hay organizaciones europeas, australianas y de otros lugares que dictan sus propias normas que son muy similares y se basan en la misma ciencia y en las mismas revisiones, con algunos matices locales dependiendo de los recursos y la organización de los sistemas médicos que ellos tengan. Pero básicamente nosotros siempre seguimos las guías de la American Heart Association. La última versión de las guías de la American Heart se publicaron en octubre del 2020, así que salieron hace poco, están vigentes y siempre se publican en un número de Circulation, que es gratuito y se puede bajar completamente. Este es el número de octubre 20 del 2020. Y ahí pueden tener todas las guías completas, tanto de reanimación cardiopulmonar como de atención de algunas situaciones de primeros auxilios, heridas, quemaduras y otras cosas que no necesariamente son paro cardíaco, pero que son problemas de salud frecuentes. Así que los invito a revisarlas, que es un libraco relativamente grande, pero está muy bien organizado y se puede
consultar de forma gratuita. Además, en el sitio del American Heart siempre se publican lo que son los aspectos destacados de las normas y que muestra como el resumen ejecutivo de las normas que han salido de las últimas normas y las diferencias que tienen con las anteriores, de tal manera que uno pueda saber rápidamente qué es lo que cambió y qué cambios debería implementar en su práctica. Una de las cosas que ha cambiado es acerca de la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia es un concepto que tiene el American Heart en el sentido de que la reanimación en sí misma no va a ser útil si no se une a otras etapas en el cuidado y en el manejo de estos pacientes. Y para el paro cardíaco intrahospitalario, parte entre la vigilancia y la prevención para que un paciente que está grave no llegue a tener un paro cardíaco, sino que su patología que se está agravando sea detectada antes y sea tratada antes que llegue a esta situación de emergencia. Reconocer el paro cardíaco lo antes posible y activar el sistema de respuesta de emergencia dentro del hospital, que traigan el carro de paro, que si es que es necesario venga un equipo especializado. Hay grandes instituciones, grandes hospitales en distintas partes del mundo que tienen sistemas de rescate intrahospitalario, de tal manera de que un equipo especializado vaya a atender pacientes, no importa que estén en la sala de otorrino donde no queda ningún médico residente y solo poco personal que nunca atiende paros, sino que vaya este equipo y atienda al paciente en ese sector para que tenga las mejores probabilidades de sobrevivir. Como elemento central de esto, la reanimación cardiopulmonar de calidad, ya vamos a comentar de qué se trata esta reanimación cardiopulmonar de calidad, una desfibrilación rápida y un soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco. Cuando este paro ocurre fuera del hospital, vamos a tener que reconocer también, activar la respuesta de emergencia, hacer esa regla de calidad, desfibrilar rápidamente, mandar a una UCI y nuestra nueva eslabón que apareció en las normas del 2020 es la recuperación. Y si ustedes se fijan, hay dos personas que se están recuperando en este eslabón. Y esta es la novedad del año pasado, que la American Heart en sus normas reconoce la necesidad de, después de que un paciente ya salió del paro cardíaco, que está en su casa, se dé soporte tanto médico como psicológico para superar el evento del paro cardíaco, que obviamente es un evento traumático y que cambia la vida de las personas. Pero además, habla de la recuperación y del soporte psicológico y el soporte institucional para las personas encargadas de tratar estos paros, que se ven muchas veces enfrentadas a situaciones muy complejas, muy límite y que van causándole un deterioro o por lo menos una alteración de su equilibrio espiritual y necesitan atención para prevenir lo que se llama el burnout o que el estrés acumulado por atender muchas situaciones de emergencia sin tener apoyo psicológico adecuado. Eso era, perdón, intrahospitalario ambos. Lo primero eran las normas anteriores y ahora son las normas actuales en que apareció este último eslabón. Cuando estamos hablando del paro extrahospitalario, lo primero es activar el sistema de respuesta a emergencias. Si yo me pillo con un paciente en la calle que está en paro, no voy a poder sacarlo yo solo. Así que no voy a intentar hacerlo hasta que haya pedido ayuda. Afortunadamente, ahora todo el mundo anda con un celular y puede llamar al sistema de emergencia de tal manera de que tener ayuda lo antes posible. Hacer una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, desfibrilar en cuanto sea posible. Y ese en cuanto sea posible va a ser muy variable dependiendo de dónde esté.
porque hay lugares en que ya están apareciendo en Chile, en otros países están ahí desde hace décadas, pero en Chile ya es más frecuente tener desfibriladores de acceso público en lugares que tengan alta concurrencia, por ejemplo, cines, supermercados, malls, etc. Soporte vital avanzado, un rescate que lo pueda llevar a un hospital y que traten la causa de base, cuidados post paro cardíaco y la recuperación tanto para el equipo de salud como para el paciente que salió del paro. Cuando estamos hablando de pediatría, es relativamente similar. Reconocimiento y prevención temprano en el paro intrahospitalario y en el paro extrahospitalario, la prevención es absolutamente fundamental. Los niños normalmente que hacen un paro extrahospitalario son debido a accidentes, accidentes de tránsito o accidentes domésticos, y estos son por definición prevenibles. Por lo tanto, es muy importante para mejorar la sobrevida de los niños que, en primer lugar, no tengan el accidente que los llevaría a tener un paro cardíaco. El resto de las etapas son muy similares a lo que es el paro del adulto. Cuando un paciente está en paro, quiero que el paciente salga del paro. Pero ese no es mi objetivo primario, urgente e inmediato. Mi objetivo primario, urgente e inmediato es que el paciente mantenga su oxigenación y el aporte de glucosa al cerebro y al corazón, lo antes posible. Una vez que yo he asegurado este suministro de sangre oxigenada al cerebro y al corazón, recién ahí tengo la posibilidad de entrar a tratar el paro cardíaco y o las causas que lo llevaron a él. Por eso nosotros vamos a distinguir entre el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. El soporte vital básico, su objetivo primordial es mantener la oxigenación del cerebro y el corazón, aunque el paciente siga en paro. El soporte vital avanzado, su objetivo fundamental va a ser que el paciente salga del paro y retorne la circulación espontánea. Obviamente, si con soporte vital básico logramos eso, todos felices, pero el objetivo principal es mantener la oxigenación del cerebro y el corazón. Para ello, la ciencia disponible y los conocimientos disponibles acerca de el paro cardíaco y la reanimación cardiopulmonar han sido reunidos en forma de algoritmos. Y un algoritmo es un paso, una secuencia ordenada de pasos que yo voy a ir siguiendo a medida que los eventos se van desarrollando, como una especie de árbol de decisiones que me va a ayudar a hacer lo correcto para el momento en el cual yo estoy. Y para eso tenemos muchos algoritmos en la normal American Heart. Vamos a revisar un par de ellos, por ejemplo, partiendo por el soporte vital básico. Cuando yo tengo un paciente en paro, lo primero que tengo que hacer es confirmar la seguridad de la escena, sobre todo si estamos hablando de un paro cardíaco extrahospitalario, porque el paciente podría estar en un lugar inseguro, por ejemplo, en medio de la carretera, donde si yo voy y no confirmo la seguridad, puedo terminar atropellado y ser un segundo paciente en paro. Puede que el paciente haya tenido alguna intoxicación, inhalación de monóxido de carbono, por ejemplo, y que yo, sin confirmar la seguridad de la escena, voy a rescatarlo con mi mayor inocencia y termino intoxicado por monóxido de carbono yo mismo. Por lo tanto, una de las reglas fundamentales para cualquier actividad de rescate, incluyendo la reanimación cardiopulmonar, es no transformarme yo en una segunda víctima. Una vez que yo confirmo que la escena es segura, voy a ver si el paciente responde o no responde. Un paciente que está en paro cardíaco, lo primero que va a perder es la conciencia. Y por lo tanto yo voy a ver si el paciente responde o no
Y si no responde, voy a pedir ayuda en voz alta a las personas que estén cerca. Esta ayuda es una ayuda un poco más específica que decir, ¡ayuda! Yo voy a pedir que llamen a la ambulancia o que llamen traigan el carro de paro si estoy intrahospitalario, y voy a pedir que traigan un desfibrilador. Necesito ayuda en forma de gente y un desfibrilador. Expresamente las dos cosas. Sea un desfibrilador automático o sea un desfibrilador manual, necesito un desfibrilador porque ese es el elemento clave para que el paciente salga del paro. Una vez que yo vi que el paciente no respondía, paralelamente voy a comprobar si la persona respira o no respira. Pero esto no es no tiene solamente dos alternativas. Yo voy a ver si respira o no respira y también si no respira en forma normal, porque muchas veces un paciente que está en paro va a tener jadeos, movimientos respiratorios que son ineficientes, que parecen una ventilación normal, pero que no lo son. Y por lo tanto, si el paciente no respira o no respira normal, yo voy a entender como que no respira. Y solamente si estoy seguro que respira normalmente, voy a asumir que el paciente está respirando bien. Y voy a tomar el pulso. Y voy a tomar el pulso solamente 10 segundos. Si en 10 segundos no estoy seguro que tiene pulso, voy a considerar como que no tiene. Si es que tengo la duda, o si estoy seguro que no tiene, voy a partir la RCP. Y ante cualquier duda, la indicación es partir con la reanimación, porque también está demostrado que es menos dañino empezar reanimación en alguien que no la requiere a demorar la reanimación en alguien que sí la requería. Por lo tanto, aquí que vi que el paciente no responde, que no tiene, y estoy tomando el pulso, estoy viendo la respiración, tengo varias alternativas. La primera es que el paciente esté respirando normalmente y si tenga pulso, por lo tanto, no es un paciente que esté en paro. Es un paciente que a lo mejor está muy grave, que está desmayado, pero en paro no está. Y por lo tanto tengo que controlar a este paciente para asegurarme que siga en esas condiciones hasta que lleguen los reanimadores de emergencia que llaman a un doctor que diga qué diablo está pasando con ese paciente, pero ese paciente no está en paro. Cuando el paciente no respira normalmente, pero sí tiene pulso, no es un paro cardiorrespiratorio, es un paro respiratorio. Y lo que yo tengo que hacer es soportarle su ventilación con ventilaciones de rescate que van a ser cada 5 o 6 segundos, o sea, unas 10 veces por minuto. Voy a activar el sistema de emergencia si ya no lo había hecho y voy a seguir con mis ventilaciones de rescate y cada 2 minutos voy a tomar el pulso. De nuevo, por 10 segundos hasta estar seguro que tiene. Si sí tiene pulso y sigue no respirando, sigo ventilándolo. Si pierde el pulso, pasa a ser un paro cardiorrespiratorio y vamos a pasar a la siguiente etapa del algoritmo. En las normas del 2020 apareció una referencia muy fuerte al tema de la sobredosis de opiáceos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en Europa, pero más bien en América del Norte, tienen un gran problema con la drogadicción con opioides, fundamentalmente fentanilo. Tanto así que la naloxona, que es el antagonista de los opioides, se vende sin receta médica y las policías lo tienen en los carros patrulla, los bomberos y no solo las ambulancias ya tienen acceso a la naloxona, sino que es de acceso público de tal manera de poder revertir rápidamente una sobredosis de opioides. Si el paciente ahora efectivamente está en paro, o sea, no respira o solo jadea y no tiene pulso, voy a pasar a la reanimación cardiopulmonar. ¿Y esta reanimación cardiopulmonar en qué consiste? En
iniciar ciclos de 30 compresiones, y 2 ventilaciones. Y utilizar un desfibrilador lo antes posible. Ahora, aquí tiene una salvedad. Cuando llega el desfibrilador, si yo he presenciado el paro, desfibrilo de inmediato. Si es que obviamente es un ritmo desfibrilable. Si no he presenciado el paro, voy a hacer un ciclo de compresiones y ventilaciones antes de intentar desfibrilar. ¿Por qué? Porque quiero que ese corazón se oxigene y le llegue algo de glucosa para que pueda responder favorablemente a la desfibrilación. Si lo hago de inmediato y no sé cuánto tiempo lleva en paro, mis probabilidades de ser exitoso con mi primera desfibrilación disminuyen. Por lo tanto, voy a empezar estas compresiones torácicas y las ventilaciones. Y utilizar el DEA cuanto esté disponible. Y ahí, cuando llega, voy a ver si el ritmo es desfibrilable o no lo es. Y eso puedo hacerlo yo, viendo el monitor y definiendo si la arritmia que tiene es o no desfibrilable, o puede hacerlo la máquina si la máquina es un desfibrilador externo automático. Y cuando eso ocurre, yo le voy a encender el DEA y voy a seguir las instrucciones que me va a dar. Los desfibriladores externos automáticos van diciendo las instrucciones paso a paso de lo que tengo que hacer, y lo que está indicado es seguir las indicaciones tal como las dice el desfibrilador, sin adelantarse, sin saltárselas. Entonces, cuando yo lo prenda, va a pedirme que descubra el pecho del paciente. Después que le saque los electrodos y que se los ponga en el pecho del paciente, y los electrodos vienen marcados donde adherirlos. Después me va a decir que deje de tocar al paciente para que el desfibrilador pueda analizar el ritmo. Y cuando analice el ritmo, me va a decir, ¿debo hacer una descarga? No debe hacer una descarga. Si no debe hacer la descarga, yo tengo que partir nuevamente con las compresiones y la ventilación. Si sí hay que hacer una descarga, me dice, apriete el botón y haga la descarga. Si es un desfibrilador manual, yo voy a ver si el ritmo es desfibrilable, y los ritmos desfibrilables son solamente dos: la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Si tiene cualquiera de esos dos, yo voy a administrar una descarga e inmediatamente, antes de ver si funcionó o no funcionó, voy a hacer un ciclo más de compresiones y ventilaciones. ¿Por qué? Porque el corazón, que ha estado en paro, al ser desfibrilado, aunque tome ritmo, no va a estar mecánicamente en sus mejores condiciones para mantener la circulación espontánea. Y por lo tanto, yo voy a auxiliar a ese corazón con masaje cardíaco externo durante 2 minutos. Recién ahí voy a parar mis maniobras, voy a ver si se mantiene en un ritmo estable, si tiene pulso, si ventila, y si es que eso ocurre, por supuesto, estamos todos felices. Con este tema del COVID han aparecido algunas cosas nuevas, y las cosas nuevas que han aparecido son las siguientes, y que todavía son válidas incluso en etapa 4. Lo primero es que, junto con verificar la seguridad de la escena, hay que ponerse los elementos de protección personal. No importa lo que eso demore, es mandatorio ponerse los elementos de protección personal antes de empezar la reanimación. Esa es la única causa válida para retardar el inicio de la reanimación: protegerse uno mismo del contagio. Y la segunda cosa que es relativamente novedosa, y esto para los pacientes sospechosos o que se sepa que tienen COVID, es limitar la cantidad personal que atiende esa emergencia a la mínima posible.
El otro tema que ha cambiado con relación al COVID es que en la era pre-COVID la ventilación era permitido, aceptable y casi equivalente a hacer una ventilación boca dispositivo, boca mascarilla, bolsa mascarilla o con una vía aérea avanzada como una intubación endotraqueal. En el contexto del COVID se recomienda usar un dispositivo de bolsa mascarilla con filtro y un sello adecuado en la cara para evitar la dispersión de aerosoles y tratar de ir rápidamente a la intubación endotraqueal para tener la vía aérea aislada. Antes no era interesante, pero no era una prioridad. Ahora es una prioridad tener un tubo con un café inflado en la tráquea para disminuir la posibilidad de dispersión de aerosoles. Cuando nosotros tenemos nuestro paciente, ya estamos haciendo una reanimación cardiopulmonar y antes que llegue el desfibrilador, vamos a estar haciendo nuestra reanimación cardiopulmonar básica. Tenemos nuestro oxígeno en el cerebro y en el corazón y ahora vamos a empezar a pensar en cómo sacamos a este paciente del paro. Y para ello tenemos el soporte vital avanzado, el cual tiene su propio algoritmo de soporte vital avanzado, que incluye al soporte vital básico. Y esto es muy importante, en el sentido que no saco nada de saberme todo el algoritmo de aquí para abajo si no he hecho la reanimación cardiopulmonar básica de buena forma. Por lo tanto, lo más importante de toda la reanimación cardiopulmonar es hacer una RCP básica de alta calidad. Y este algoritmo, que igual que el otro se ve vertical de arriba a abajo, se puede también entender o transformar en un algoritmo circular, en que cada ciclo de estos va a ser un ciclo de 2 minutos o de 30 compresiones y dos ventilaciones. ¿De qué se trata este algoritmo circular? Vamos a iniciar la RCP básica de alta calidad, ¿cierto? Administrar oxígeno y conectar el monitor desfibrilador. Voy a verificar este ritmo y si el ritmo es desfibrilable, voy a desfibrilar. Y vamos a hacer una RCP continua, monitorizando su calidad durante 2 minutos. Después de esos 2 minutos, nuevamente voy a verificar el ritmo. Si es desfibrilar, voy a desfibrilar y voy a seguir con esta reanimación ad eternum, a menos que en la etapa siguiente, cuando venga a verificar el ritmo, exista un retorno a la circulación espontánea, caso en el cual voy a ir a los cuidados post-paro cardíaco, que normalmente van a requerir de la admisión del paciente a una unidad de cuidados intensivos. Mientras se producen estos ciclos de los 2 minutos en que yo voy a estar haciendo compresiones y ventilaciones, voy a hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, farmacoterapia. Voy a acceder a una vía venosa o intraósea. La idea de hacer una vía intraósea es cuando yo en 3 intentos no he logrado acceder a una vía venosa. Y eso se puede hacer tanto en niños como en adultos con el equipamiento adecuado. Voy a usar adrenalina cada 3 a 5 minutos en bolo, amiodarona como antiarrítmico cuando tengo fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso refractaria a la desfibrilación. Voy a considerar tempranamente la posibilidad de un dispositivo avanzado de vía aérea, por ejemplo, un tubo traqueal. Voy a utilizar un capnógrafo para guiar la reanimación y voy a tratar de hacer un diagnóstico de manera de tratar las causas reversibles que me pueden ayudar a sacar a este paciente del paro. Vamos ahora a revisar un poco más en detalle el algoritmo del soporte vital avanzado.
Cuando yo estoy haciendo soporte vital avanzado, voy a hacer lo que ya habíamos comentado, ¿cierto? De el algoritmo circular. Y en más detalle, podemos ver acá que esto se inicia con RCP básica, administrar oxígeno, conectar el monitor desfibrilador, igual que lo hacíamos antes, RCP de alta calidad. Y vamos a ver si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo es desfibrilable, es que tengo o una frecuencia ventricular, o sea, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Y ahí, ¡pum!, descargo. ¿Qué salvedad? Si yo he presenciado el paro, hago la descarga de inmediato. Si no he presenciado el paro, tengo que haber hecho primero un ciclo de compresiones y ventilaciones. Recién hecha la descarga, voy a reiniciar la reanimación de alta calidad por 2 minutos y obtener un acceso si no lo tengo ya disponible. Una vez que pasen estos 2 minutos, voy a poner voy a mirar de nuevo al monitor y voy a ver si tiene un ritmo desfibrilable. Si es desfibrilable, ¡pum!, vamos a desfibrilar de nuevo. Si no es desfibrilable, es que hemos transformado esto en una asistolía o actividad eléctrica sin pulso. Si el ritmo no es desfibrilable, tengo dos alternativas. Una, que no tenga nada en el trazado y eso es una asistolía. Y dos, que tenga un ritmo reconocible en el trazado, pero que ese ritmo no me genere pulso, lo cual llamamos actividad eléctrica sin pulso. Ahora, varias veces he repetido el tema de la reanimación cardiopulmonar de calidad. ¿A qué se refiere la calidad y cómo voy a lograr esa calidad? Para yo decir que estoy reanimando bien a un paciente, tengo que cumplir estos criterios. Comprimir fuerte y rápido. ¿Cuán fuerte? Al menos 5 centímetros. ¿Y cuán rápido? Entre 100 y 120 compresiones por minuto. Y después de cada compresión, tengo que permitir una expansión torácica completa. Eso quiere decir que si yo estoy comprimiendo el tórax en la fase de descompresión, no tengo que quedarme apoyado en el tórax como para descansar mi cuerpo después de todo este ejercicio, porque eso va a evitar que el tórax va a mantener una presión intratorácica alta y va a evitar que el corazón se llene. Y la próxima compresión voy a comprimir un corazón que está medio vacío. Entonces, para la reserva de alta calidad es importante la calidad de las compresiones. No solo que sean buenas, sino reducir al mínimo las interrupciones en las compresiones y por lo tanto todas las evaluaciones de pulso, evaluaciones de ritmo, cambios de rescatador y detenciones para ventilar tienen que ser lo más breve posible y nunca más allá de 10 segundos. Tengo que evitar una ventilación excesiva. Voy a ventilar solamente entre 8 y 10 veces por minuto. ¿Por qué? Porque necesito que la mayor parte del tiempo se esté aprovechando en compresiones externas. Voy a cambiar a la persona que hace compresiones cada ciclo. Cada 2 minutos o si el paciente ya, o sea, si el reanimador ya está cansado, porque un reanimador cansado va a comprimir con menos intensidad y va a producir menores presiones sistólicas, de modo que va a disminuir mi calidad de las compresiones. Ahora, siempre vamos a hablar de ciclos y estos ciclos van a ser de dos tipos distintos. Cuando yo estoy ventilando a mi paciente con bolsa mascarilla, o sea, no tengo un dispositivo avanzado de vía aérea, voy a hacer 30 compresiones, voy a dejar de comprimir para que se produzcan 2 ventilaciones bolsa mascarilla. Y nuevamente resumo,
30 compresiones. Cuando el paciente ya tiene una vía aérea avanzada in situ, sea esta un tubo endotraqueal o un dispositivo supraglótico, que los dispositivos supraglóticos están permitidos, pero están desaconsejados por el tema del COVID. Lo más apropiado en términos de contagiosidad del paciente es el tubo endotraqueal, aunque en términos de calidad de la ventilación son tan aceptables los tubos como los supraglóticos. Cuando hay un dispositivo de vía aérea avanzada in situ, ya no voy a hacer ciclos de 30 por 2. Voy a hacer ventilación asincrónica y voy a ventilar 6 a 8 veces por minuto y voy a mantener constante mis compresiones de 100 a 120 por minuto. Ya no hay ciclos, se va a estar todo el tiempo comprimiendo y cada 8 o 10 segundos ventilando, pero sin detener las compresiones. ¿Cuándo vamos a hacer la descarga? Voy a usar entre 120 y 200 joules si el dispositivo es bifásico, y voy a usar 360 joules si el dispositivo es monofásico, y es mi deber saber desde antes que ocurra el paro qué equipos yo cuento en mi unidad, de manera de saber cómo utilizarlo y qué energía es la que es adecuado proporcionar. De drogas vamos a usar solamente dos, la veremos en la siguiente pantalla. Y cuando usamos adrenalina, vamos a usar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y cuando usamos amiodarona, vamos a usar un bolo lento, un bolo de 300 miligramos y una segunda dosis de 150. Si ustedes se recuerdan, estábamos acá. Acá está la sistolía. Y vamos a ver acá, después de nuestra primera descarga, si el ritmo es desfibrilable o no. Si sí es desfibrilable, vamos a descargar. Y vamos a realizar una nuevo ciclo de reanimación cardiopulmonar de 2 minutos y vamos a poner adrenalina. Si el paciente tenía una actividad eléctrica sin pulso, vamos a pasar directamente a hacer reanimación cardiopulmonar, obtener un acceso venoso y poner adrenalina lo antes posible. Y vamos a seguir en este ciclo circular que ya habíamos comentado, hasta que el paciente salga o no salga del paro. Cuando tenemos una actividad eléctrica sin pulso y el paciente se mantiene en un ritmo que no es desfibrilable después de varias, o después de un ciclo de RCP de alta calidad, tengo que buscar las causas reversibles. Y las causas reversibles normalmente se agrupan en una mnemotecnia que son las H's y las T's. Y las H's y las T son hipovolemia, hipoxia, acidosis o hidrogeniones, hipo o hipercalemia, hipotermia, constituyen las 5 H's. Hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipercalemia, hipotermia. Las T son el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Esas son causas que yo siempre dentro de este ciclo de la RCP tengo que estar evaluando y reevaluando de manera de ir a tratarlas si las descubro y con eso mejorar las probabilidades de que mi paciente salga de este paro cardiorrespiratorio. Lo mismo que con los algoritmos de reanimación cardiopulmonar básica, en el de avanzada también cobran particular importancia los elementos de protección personal, disminuir la cantidad de personal, y aquí aparece una cosa que nunca había aparecido, es considerar si es apropiado o no resucitar al paciente. O sea, si el paciente no tiene unas
razonables probabilidades de beneficiarse de esta RCP, evitar iniciar la RCP de tal manera de no exponer a reanimadores a contagiarse de COVID si las probabilidades de sobrevivir a este paciente son extremadamente bajas. Lo otro que aparece es priorizar la intubación, de tal manera de tener una vía aérea asegurada y con un filtro puesto lo antes posible. En la parte pediátrica es muy similar, con un par de salvedades. La salvedad número 1 es que los pacientes pediátricos normalmente no hacen ritmos desfibrilables, sino que es mucho más frecuente la sistolía o la actividad eléctrica sin pulso. Y lo otro es que la ventilación está permitido que sea un poco más rápida en los pacientes pediátricos, una ventilación cada 3 a 5 segundos o 12 a 20 ventilaciones por minuto, o sea, el doble de la frecuencia ventilatoria de lo que hacemos en adultos. Cuando hacemos RCP básica en un paciente pediátrico, vamos a utilizar esta misma relación de 30 es a 2 cuando haya un solo reanimador. Pero cuando aparece un segundo reanimador, vamos a hacer 15 y 2. O sea, 15 compresiones, 2 ventilaciones. Solamente cuando tengo un reanimador, voy a hacer la misma del adulto. Y esta es la modificación COVID del algoritmo pediátrico. Lo mismo, limitar el personal, ponerse las normas de protección, usar filtros y un sello de la mascarilla apropiado para no producir demasiados aerosoles. Por lo tanto, repitiendo que vamos a hablar de RCP de alta calidad, minimizar las interrupciones en las compresiones, o sea, más de un 80% del tiempo uno debería estar comprimiendo, controlar estrictamente la frecuencia de las compresiones, entre 100 y 120, maximizar la profundidad de las compresiones, aproximadamente 5 centímetros, evitar apoyarse en el tórax durante la fase de descompresión y evitar la ventilación excesiva, porque cuando yo ventilo excesivamente, aumento el promedio de presión intratorácica y con eso disminuyo el retorno venoso y el flujo cardíaco. En la ventilación tengo que evitar la hiperventilación, evitar la hiperoxia. En los métodos de ventilación técnicamente son tan buenos como la ventilación con un tubo traqueal, cualquier otro. La ventilación con bolsa mascarilla, la ventilación con supraglóticos, son todos igualmente efectivos para ventilar, pero por efecto COVID, uno va a priorizar en esta etapa la intubación endotraqueal. También existen técnicas de RCP sin ventilación, solamente con compresiones cardíacas externas y mantener la vía aérea permeable, en el entendido que la ventilación es una habilidad que es más compleja de dominar y para gente lega que no sepa o que no quiera ventilar, y sobre todo en esta etapa nadie va a querer ventilar boca a boca. Si no tiene un dispositivo para ventilar, puede hacer la ventilación en la RCP sin ventilar, solo con masaje cardíaco y con el flujo de aire pasivo que se produce al comprimir y descomprimir el tórax con una vía aérea permeable. Esa ventilación es mejor que no hacer el RCP y por lo tanto se recomienda, si es que uno no es capaz o no está dispuesto a ventilar al paciente, utilizar compresiones solas y mantención de la vía aérea permeable. ¿Cómo puedo yo saber si estoy comprimiendo 5 centímetros o no? ¿Cómo puedo yo saber
si mi frecuencia cardíaca es de 100 o 120 por minuto, cuando no tengo un metrónomo tan bueno en la cabeza. Una de las formas es tener un metrónomo en la cabeza. Y ese metrónomo es la canción Staying Alive de los Bee Gees. Y cuando uno piensa en el ritmo de Staying Alive, esa es la frecuencia de compresiones cardíacas que da más o menos 100 por minuto. Así que si uno tiene ese metrónomo, podría tener un ritmo de compresiones adecuado. Pero, como no toda la gente le gusta el karaoke mientras está haciendo reanimación, se han inventado dispositivos para medir la calidad de las compresiones. Y estos dispositivos, como este por ejemplo, se basan en un elemento que va por debajo del paciente y otro que va por encima del paciente entre el tórax y las manos del resucitador, de tal manera de comprimir a través de este dispositivo, de esta forma. Entonces, como este dispositivo tiene elementos electrónicos que dicen la separación entre sus dos componentes, va a detectar si esto se está comprimiendo con la profundidad y con la frecuencia adecuadas. Y muchos de ellos también le dicen al reanimador, está comprimiendo muy lento, comprima más rápido, está comprimiendo más rápido, comprima más lento, aumenten la profundidad de las compresiones, etc. Y se ha visto que esto mejora la adherencia a las guías y mejora también el pronóstico vital y neurológico, tanto en paro intrahospitalario como extrahospitalario. Hay también algunos desfibriladores que incorporan estos dispositivos de reconocimiento de calidad de la RCP. Y están cada vez más disponibles y son recomendables usarlos, pero obviamente tienen un costo y hay cierta reticencia también, por lo menos hubo cierta reticencia inicial en Estados Unidos al implementar este tipo de feedback en tiempo real, porque la gente se sentía inhibida de que la máquina le dijera que lo estaba haciendo mal. Y evitaban usar este tipo de implementos para no quedar en evidencia que estaban haciendo las malas maniobras. Pero si uno supera ese pánico escénico, el sistema de medición de la calidad de la reanimación con feedback en tiempo real es algo que realmente ayuda a mejorar la sobrevida y el pronóstico de los pacientes. Por último, pero no por ello menos importante, es que esto es un trabajo en equipo. Y el equipo se hace cargo de un paro cardíaco. Una persona por sí misma no es capaz de hacer sobrevivir un paciente que está en paro. El equipo ideal, en condiciones ideales, es de 6 personas. Y estas 6 personas se basan, primero, las 3 personas que actúan y otras personas que son de apoyo. Y el líder del equipo debería estar externo a la acción, de tal manera de tener una mejor perspectiva y dirigir a las otras personas y darles instrucciones acerca de qué tienen que hacer. Otra persona debe estar a cargo de lograr una vía venosa y de poner medicamentos. Un encargado del registro que vaya midiendo los tiempos que tenemos, tanto de la reanimación total como los 2 minutos de los ciclos, y los tiempos que llevamos desde la última administración, por ejemplo, de la adrenalina. Y estas personas van a ir también, por supuesto, a apoyar a estas otras personas, que son la que está encargada de las compresiones, del monitor desfibrilador y de ver ritmo y pulso, y la persona que está encargada de mantener la vía aérea permeable y dar las ventilaciones de rescate. Obviamente, este esquema es en condiciones ideales, si hay menos gente se puede adaptar, pero nunca se puede hacer con menos de 2 personas, idealmente 3 para que alguien esté de reserva para las compresiones que son, es la actividad que más esfuerzo físico requiere. Si no,
van cambiando entre compresión y vía aérea en cada ciclo para mantener la calidad de las compresiones durante la mayor parte del tiempo. Preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Esa es la pregunta que todo el universo conocido que si quisiera responder. Lamentablemente no existe una respuesta única y eso es uno de los grandes problemas por varios motivos. Uno, porque depende mucho del diagnóstico. El diagnóstico y las circunstancias en que se produjo el paro va a determinar el pronóstico en definitiva. Las circunstancias y la forma en que se haga la reanimación también va a influir en el pronóstico. Por ejemplo, un paciente de 97 años séptico en la UCI, que no estaba, que lo habían extubado hace poco y que hizo un paro, uno va a tender a reanimarlo menos tiempo que un niño de 7 años que se cayó en la piscina y está hipotérmico y que está en paro y que por la hipotermia tiene mucho más probabilidades de recuperarse y por ser niño tiene más probabilidades de recuperarse, etc. Entonces, eso lamentablemente siempre es una decisión individual y hay guías más bien anecdóticas de mantener al menos unos 20 o 30 minutos las maniobras, pero no mucho más que eso, a menos que haya factores que lo hagan pensar a uno que el paciente va a ser una excepción. Por ejemplo, pacientes muy jóvenes, pacientes hipotérmicos, pacientes que tengan alguna condición especial que haga que sea más probable que sobrevivan en definitiva. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Doctor, mi pregunta igual es relacionada a lo que dijo mi compañera, que es como, ¿cuánto máximas de desfibrilaciones se pueden hacer en un paciente sin poner en riesgo? Sin poner en riesgo, ¿qué? Sin poner en como riesgo su vida, que aumentar las probabilidades de que muera, que reviva. O sea, lo que pasa es que el paciente está muerto. No existe mayor riesgo que el que ya tiene al estar en fibrilación ventricular. Por lo tanto, si bien es cierto que la mayor cantidad de desfibrilaciones aumentan la probabilidad de daño miocárdico por la electricidad, no aumenta el riesgo porque el paciente ya está en su riesgo máximo, está muerto. O sea, yo he desfibrilado pacientes 15, no, yo creo que mi récord son como 30 y tantas veces y el paciente ha sobrevivido. Pero no solamente por la desfibrilación, o sea, era un paciente coronario inestable que lo tuvimos que desfibrilar muchas veces, fueron al menos 30. Trombolizarlo, desfibrilarlo durante la trombolisis y partir a la unidad de hemodinamia y desfibrilarlo mientras le hacían el procedimiento de revascularización y el paciente en definitiva sobrevivió. Así que no existe un máximo en realidad. Todo depende de la evaluación del momento. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, en relación con ese mismo paciente, ¿cuáles fueron sus secuelas? ¿Cómo quedó en su calidad de vida a posterior? Ese paciente quedó bien, que se recuperó sin secuela. Era un coronario que llegó y se hizo el paro en el servicio de urgencia y se mantuvo RCP de haber sido al menos una hora, pero no saliendo y entrando, digamos. O sea, salida del paro, fibrilano, salida del paro, fibrilano, por eso lo desfibrilamos un montón de veces. Y en definitiva se recuperó sin secuela. Doctor, yo tenía una pregunta. A grandes rasgos, ¿en qué consisten los cuidados post-paro? Los cuidados con posparo consisten en muchas cosas, fundamentalmente soporte hemodinámico. Normalmente los pacientes van a salir inestables o con un miocardio dañado, o al menos
atontado, como se le llama. Por lo tanto, van a requerir soporte de drogas vasoactivas, ventilación mecánica habitualmente, profilaxis o tratamiento del edema cerebral que se produce por la hipoxia. Si el paciente no recupera rápidamente, y por rápidamente tampoco está definido cuán rápido es rápido, pero durante el mismo día no recupera conciencia, está indicado hacer hipotermia terapéutica para mejorar el pronóstico neurológico. Básicamente esas cosas son las que tienen que ver con el cuidado post-paro. Y obviamente tratar la causa de base, si era coronario, tratarle su cardiopatía coronaria, si tiene una sepsis de focal, los antibióticos, etc. Muchas gracias. Así es. Si el paro fue presenciado y llega el día, uno desfibrila de inmediato, antes de hacer un ciclo de compresiones y ventilaciones. Si uno no presenció el paro, primero hace un ciclo de compresiones y ventilaciones y después pone el de desfibril. Doctora, Uh-huh. ¿el pulso cuando uno lo busca se hace en radial o carotidio? El pulso siempre se hace carotidio. Ah, ya. La búsqueda de pulso en RCP siempre se hace carotidio. A veces cuando hay mucha más gente y el paciente está relativamente expuesto, uno puede buscar femoral. En niños se recomienda buscar el pulso humeral, pero en adultos siempre es carotidio. Gracias. ¿Ninguna otra pregunta? Muchas gracias por su participación. Nos veremos a la próxima.